Bueno, el Apocalipsis, el santuario en el Apocalipsis, el final feliz. Yo puse otro título, ¿habrá o no habrá santuario? Ambas cosas tienen relación. Vamos a avanzar. A ver. Bueno, otra vez recordamos la estructura del Apocalipsis y esta vez vamos a ver las últimas dos secciones del Apocalipsis, que sería el juicio a las bestias y la iglesia triunfante. Vemos que todo esto, los sufrimientos del pueblo de Dios, llevan finalmente a la última batalla, al conflicto final. Luego, ¿verdad? Y en esta última batalla vemos un énfasis en el juicio en favor del pueblo de Dios. Luego de esto vemos plagas que revelan el verdadero carácter de los impíos, porque aparentemente esta última generación será muy religiosa. Experimentaría un revivimiento espiritual, pero pseudo espiritual, pseudo religioso, pero se revelará su carácter con estas plagas. Y finalmente los líderes de esta gran rebelión, que son las dos bestias, como también el dragón, tendrán su fin. Y luego veremos que la iglesia militante del principio llega a ser la iglesia triunfante al final, en los últimos capítulos. Bueno, yo tengo acá esta maqueta que bajé recién de internet. La verdad es que no tiene nada de original, es solamente para orientarlo un poco, donde se muestra cómo era Jerusalén en los tiempos bíblicos. Allí tenemos el templo, ¿verdad? El templo de Herodes, en el monte más alto dentro de Jerusalén. Jerusalén en realidad es una ciudad en altura, tiene más de 800 metros sobre el nivel del mar y está rodeada de valles. Estas líneas marcan los valles, ¿verdad? Los valles u hondonadas que rodean a Jerusalén. Y acá está el valle del Cedrón, que divide Jerusalén de los montes de los olivos, ¿sí? Los montes de los olivos tienen tres grandes cimas. Acá generalmente cuando Jesús se ubica cerca de la casa de sus amigos, ¿cómo se llamaban? Lázaro, María y Marta. Aquí está el templo. Jerusalén, la ciudad, es atravesada por otro valle, que es el valle de Tiro-Peón, que está todo poblado. Estos son los muros que rodean Jerusalén. Estamos hablando del siglo I, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Tenemos este gran valle, que es el valle de Hinón. Este valle de Hinón era el basurero de ese tiempo, el lugar donde los camiones de basura descargaban la basura en los tiempos bíblicos. O sea, donde se tiraban todos los desechos, animales muertos, cadáveres, una persona condenada, ¿verdad? Era tirada allí también. Y ese valle generalmente estaba con llamas, con fuego, porque la basura se quemaba y era necesario estar prendiendo todo el tiempo fuego para que la basura ardiera. Ahora, en los tiempos de guerras era peor, porque todos los cadáveres, miles de personas, ¿verdad?, de ambos bandos, no era imposible hacer un hoyo para enterrar a cada persona, entonces los tiraban allí y los quemaban. Y el fuego, ¿verdad?, parecía que no se apagaba. Entonces, allí también el Valle de Hinón se hizo conocido en el Antiguo Testamento, porque en los tiempos de apostasía de los reyes de Israel, en el Valle de Hinón levantaban imágenes del dios Moloch, un dios que era esculpido con cuerpo humano y cabeza de buey, y los brazos los tenían en esta forma así, sobre sus piernas, en su trono, pero era hueco, y debajo había un horno. Entonces tiraban a los niños y los quemaban en el fuego. Eso es lo que le llama el Antiguo Testamento pasar a sus hijos por fuego. Algunos reyes de Israel incluso lo hicieron. Y entonces el Valle de Hinón está relacionado con esa apostasía, ¿verdad?, de la idolatría de Moloch, pero principalmente el uso principal es que se usaba como un botadero, como un basurero de toda la ciudad, y en los tiempos de guerra, ¿verdad?, ardía ese valle quemando cadáveres. Entonces, este valle pasó a ser una figura
del fin. Cuando había una guerra que ponía fin al enemigo, el enemigo era tirado acá y eran quemados, y este valle, el fuego nunca paraba hasta que se consumían completamente los cadáveres. Entonces pasó a ser un símbolo de la muerte eterna. Y acá tenemos que en hebreo, Hinón, que significaría barranco de lamentación, ¿sí? Literalmente, perdón. Y en griego, digamos, en griego, más que traducción, lo que hacen es como una transliteración, una palabra que se pronuncia parecido, y sería geena, geena. Y es una de las palabras que aparecen en el griego del Nuevo Testamento, como esos textos, por ejemplo, y que nuestra Biblia erróneamente la traduce como infierno. Infierno viene del latín infer, infernos, infer significa bajo o debajo, nos es nosotros, el pronombre personal. Entonces infierno significa debajo de nosotros y tiene digamos, la connotación de los dioses griegos y del dios Hades de los griegos, ¿verdad? Y también en el mundo romano, como que habían tres capas: la capa donde estábamos nosotros, una capa de dioses arriba, en la altura, y debajo otra capa donde vivía Hades, el dios de los muertos, y allí, ¿verdad?, quemaba continuamente y torturaba a los que morían. Entonces, esa idea no es bíblica, esta traducción no es la mejor, infierno, sino que la palabra infierno, cuando aparece en el Nuevo Testamento griego, la verdad es que debiera entenderse como este valle de Hinón, donde después de una gran batalla, una sangrienta batalla, los cadáveres del ejército derrotado eran quemados allí, y era el fin de ese ejército que habían venido con vida, amenazantes, ¿verdad?, dispuestos a destruir, pero que terminaban siendo cenizas. Bueno, esto lo menciono porque en los capítulos 19 y 20, que son los que vamos a ver ahora, habla justamente de estas cosas. No vamos a detenernos, la verdad es que queremos resaltar solamente los aspectos relativos al templo, pero el capítulo 19 comienza con la alabanza celestial. Recordemos que habíamos leído algunos versículos. Quizá podríamos recordar también, comienza cantando que ya Babilonia no existe. Capítulo 19, ¿verdad? Podemos leer nuevamente los versículos 1 y 2. Leo. 1 al 3 mejor. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria, el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. ¿Y el Era 3? 1 y 2. Perdón. Y volvieron a exclamar: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ya. Bueno, ahí vemos que después ve en el cielo este lugar donde ve esta gran multitud, una multitud incontable de seres celestiales. Sabemos que son seres celestiales por el contexto. Todavía los seres humanos no son llevados al cielo, pero en este tiempo, que sabemos que es el tiempo de la sexta plaga, por lo tanto todavía estamos acá. Si nosotros recordamos la sexta plaga, que está en el capítulo 16, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, dentro de esa plaga, en el versículo 15, Jesucristo dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, Jesucristo está diciendo que Él todavía no ha venido en su segunda venida durante las plagas. Por lo tanto, el remanente, el pueblo de Dios fiel, está todavía en la tierra, y los justos, los justos están, ¿verdad?, todavía esperando el momento de la trompeta final para que Cristo los llame para resurrección de vida. De manera que esa gran multitud que canta en el cielo cuando cae la sexta plaga y Babilonia destruida, son los seres que no han caído,
y ellos cantan aleluya. La palabra aleluya solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento griego, y es acá, en el capítulo 19 de Apocalipsis. La palabra aleluya en realidad no es una palabra griega, sino una palabra hebrea, escrita con letra griega, en este caso en el original, transliterada, pero es una palabra hebrea como tantas otras palabras hebreas que utiliza el Apocalipsis. Y esta palabra en hebreo, alelú, significa alabar, y ya es la abreviación de Yahvé o Jehová. Entonces, aleluya significa alabar a Jehová. Esta palabra es común en los salmos, sobre todo en una sección de los salmos que le llaman los teólogos los salmos aleluyáticos, que todos tienen la palabra aleluya generalmente al principio y al final. Así que estos cantos nos recuerdan esos salmos, y los salmos y las alabanzas nos recuerdan también las fiestas del santuario. Ahora, este escenario, el lugar donde están estos seres celestiales, todo el universo no caído, cantando a Dios y alabando porque Babilonia por fin cayó para siempre, el versículo 3 dice que su humo sube por los siglos de los siglos. No es que eternamente el humo va a estar subiendo y vamos a estar tosiendo en el cielo con tanto humo, sino que quiere decir que Babilonia fue destruida para siempre. El versículo 4 menciona que están allí los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postran, adoran a Dios que está sentado en el trono, y también dicen amén y aleluya. Entonces podemos ver que el escenario de acá es el escenario celestial, el santuario celestial, donde está Dios en su trono, donde están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que fueron vistos desde el capítulo 4 en adelante. En otras palabras, siempre en Apocalipsis, el escenario que representa el centro del gobierno divino es el santuario celestial. Y Dios es el que pone y quita reyes y ha puesto fin a Babilonia. Y ahora que Babilonia no está, se celebran las bodas del Cordero, que es el fin del juicio investigador, cuando el pueblo de Dios queda sellado, ¿verdad?, para vida eterna, y Cristo se compromete con su pueblo en forma definitiva. Y después de esto, vemos lo que dice acá el versículo 11 en adelante. Antes de describir la segunda venida, en el 11 en adelante, nosotros tenemos el acto de Juan de arrodillarse para adorar al ángel. Y es interesante porque esto ocurre 2 veces aquí en el capítulo 22, y aunque, bueno, fue un error de Juan, él debía registrar este error porque el ángel le dice, adora a Dios, ¿verdad? Adora a Dios. Y esto nos muestra que todo el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración, que, ¿verdad?, o adoramos a un ser creado, sea Lucifer, sea un obispo, sea una institución, o adoramos a Dios. Y aquí es bien claro, ¿verdad?, el ángel, que a Dios hay que adorar. Y justamente el santuario es el lugar de adoración correcta, pero no uno terrenal, sino el santuario celestial. Y el tiempo de adoración correcta es el sábado, en el cual Juan está recibiendo esta revelación. Después de esto describe el jinete del caballo blanco que viene en las nubes, y no vamos a detenernos, ¿verdad?, en todo lo que describe, pero versículos 20 y 21 los vamos a leer. 20 y 21 del capítulo 19. A ver si alguien lo lee. Vi a la bestia y a los 2 reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y todo su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ya. No, sigue. Bueno, Estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ya. Entonces allí, ¿verdad?, que es lo que nos interesa en el fondo,
dice que esta contienda final, esta última batalla entre el bien y el mal, esos ejércitos de la bestia, el falso profeta y todos los reyes de la tierra, con todo el armamento moderno, estaban a punto de destruir al remanente final, acabar con él. Sin embargo, dice que viene el jinete del caballo blanco con sus ángeles, también montando caballos y con espadas, y vienen a pelear contra los ejércitos de la tierra. Y dice que todos los ejércitos fueron destruidos y la bestia y el falso profeta fueron capturados y fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y esto nos recuerda esta imagen, ¿verdad? Hubo una gran batalla, el pueblo de Dios fue amenazado, la Jerusalén espiritual. Esto no es en un lugar particular, en la batalla final, sino en toda la tierra, ¿verdad? En todos los países, en todo lugar, se querrá exterminar al remanente fiel a Dios, pero Cristo vendrá en las nubes del cielo y pondrá fin no a un ejército localizado, sino este fin será el fin del mundo. Y dice que los soldados, los ejércitos fueron muertos a espada, y la bestia y el falso profeta, que son los líderes de esta rebelión, fueron apresados y lanzados dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, el valle de Hinón. El azufre era usado como combustible justamente para permitir que los cadáveres se quemaran completamente. Es como decir que este ejército, el que venía a destruir, fue el que perdió, y sus cadáveres terminaron acá, en el lago de fuego y azufre. Por lo tanto, en los capítulos 17 y 18 se nos dice que Babilonia, que es el disfraz religioso de la apostasía, es destruido completamente con la sexta plaga. Pero para pelear la batalla final en la séptima plaga, ahora vemos que hay una falsa trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta, que ahora asumen otro rol, otra máscara. El N de White dice: cuando a Satanás no le da resultado una máscara, un disfraz de engaño, rápidamente viste otro disfraz y vuelve a engañar a esa masa que está rebelde contra aquellos que lo engañaron, para que sean otra vez engañados por el enemigo y usados para sus planes. Eso lo dice en el conflicto de los siglos, el capítulo 16, cuando está describiendo que el engaño papal durante 1260 años, ellos se fueron tan oprimidos que se levantaron, se revolucionaron contra el sistema absolutista de la iglesia y de la monarquía, pero dice que inmediatamente Satanás, una vez que la máscara religiosa no le funcionó, se levantó la bestia del abismo, el ateísmo, y Francia se declara nación atea, y bajo, digamos, el mismo líder, Satanás, ellos vuelven a abrazar el engaño, y ahora, ¿verdad?, endiosan a la razón. O sea, nunca se vuelven a Dios en el tiempo de la revolución. Primero, ¿verdad?, fueron engañados por una falsa religión. Una vez que se dan cuenta y se rebelan, no se vuelven a Dios, sino que ahora Satanás los vuelve a engañar y se vuelven ateos. Rechazan de nuevo al Dios verdadero. Algo similar pasará durante la sexta plaga. Y ahora Satanás, bajo esta nueva máscara, ¿verdad?, va a unificar a los reinos de la tierra, van a intentar exterminar al remanente final, pero Cristo vendrá en las nubes del cielo a defendernos, y todos los ejércitos de la tierra van a sentir que tienen tanta tecnología y poder armamentístico que podrán vencer a Cristo con sus ángeles. Pero dice que finalmente ellos serán destruidos y los líderes serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Algo que nos recuerda al infierno. Mala traducción, ¿verdad? Al valle de Hinón, al Gehenna. ¿Sí? Ahora, el capítulo 20 dice que escapó uno. ¿Se recuerdan que eran 3 los líderes de la rebelión? El dragón, la bestia y el falso profeta. Pero vemos en el capítulo 19 que solo la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego para nunca más salir de allí. Pero quedó vivo el dragón, quedó uno. Y el capítulo 20, versículo 1, y leamos del 1 al 3, lo podemos leer. A ver quién lo puede leer. Leo, ¿Ya? dice:
Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya. Entonces allí vemos que, aunque Satanás sobrevivió a esta destrucción, al fin del mundo, a la segunda venida, dice que él fue prendido con una cadena, fue arrojado a un foso del abismo, y por un abismo tan profundo que él no podría escapar. Esto es el lenguaje metafórico, ¿verdad? Igual que el lago de fuego. El lago de fuego es una forma de decir que Dios destruirá definitivamente el mal. Y encerrar en el abismo es una metáfora, ¿verdad?, de decir que Satanás quedará atrapado en este mundo sin poder salir. Lo lanza supuestamente en un gran foso. ¿Recuerdan ustedes que cuando apresaron a Jeremías en el tiempo de la guerra entre Babilonia y Jerusalén, en tiempos del rey Sedequías, dice que lo lanzaron a ¿cómo se llama esto? Una cisterna vacía, profunda, ¿verdad? Sin agua, pero lo lanzaron allí para que él no pudiera salir y lo taparon encima, taparon la entrada para que quedara atrapado, y una vez que terminara la guerra, ellos poder sacarlo, juzgarlo y matarlo. Pero dice allí que el mayordomo del palacio, escondido de noche con unos hombres, unos guardias, abrieron la puerta y lo dejaron escapar. Algo similar hicieron los hermanos de José con José, allí en Génesis, que lo tiraron también en una cisterna seca, taparon la entrada y lo tuvieron allí para después sacarlo y matarlo. Pero vino Judá y dijo, bueno, miren, vienen unos mercaderes, mejor vendámoslo. Esta era una forma común de aprisionar a una persona antes de juzgarla, antes de liquidarla. Entonces Satanás fue atrapado, se puso una piedra sobre ese foso y quedó allí por 1000 años, y dice que cuando los 1000 años se cumplan debe ser sacado de su prisión por un poco de tiempo. Y vemos que es sacado de la prisión, versículo 7, leamos del 7 hasta el 10. ¿Del capítulo 20? Sí, capítulo 20. Ya, versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿El día también? Sí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, al parecer, o nos pareció que con la segunda venida se libraba la batalla final entre el bien y el mal. Y fueron incluso aniquilados la bestia y el falso profeta que lideraban esta rebelión. Pero durante los 1000 años se llevó a cabo un juicio en el cielo, donde los justos participaron en este juicio. Satanás fue apresado, al parecer ya no tenía posibilidades, pero dice que cuando los 1000 años se cumplieron, el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Las naciones habían muerto, porque la Biblia nos revela que los impíos morirán con el resplandor de su venida. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:8, y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 en adelante, nos dice que cuando Cristo venga, lloverá fuego del cielo, ¿verdad? Y todos los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Por lo tanto, ¿verdad?, con la segunda venida hay una destrucción, pero cuando termine el milenio, Satanás será sacado de su prisión, porque la Biblia nos habla de una segunda resurrección.
Entonces los justos resucitan cuando Cristo viene en su segunda venida, y se llama la primera resurrección. Y al final del milenio, los impíos son resucitados para ser juzgados, y es lo que se llama la segunda resurrección. Pero Satanás aprovecha la ocasión y los engaña, ¿sí? ¿Qué engaño les dirá? En el conflicto de los siglos dice que él les dirá que él tiene poder para resucitar muertos, y que él los resucitó, que confíen en él, que asalten la Nueva Jerusalén. Pero dice acá que de Dios lloverá fuego del cielo y los consumirá. ¿Qué hace la Nueva Jerusalén en la tierra? Si en realidad está en el cielo. Bueno, acá no se nos dijo, pero se nos va a decir en el capítulo 21, que al final del milenio la Nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios a la tierra, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Al igual que la antigua Jerusalén que tenemos acá, se asentará sobre la tierra, y Satanás, con todos los impíos, que será una multitud incontable desde Caín en adelante, dice que los reunirá, los engañará y los convencerá para asaltar la Nueva Jerusalén y destruirla. Pero de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá, y el diablo que los engañaba y que los lideró, ¿por qué no está la bestia y el falso profeta? Porque ellos fueron lanzados anteriormente, ¿verdad?, al principio de los 1000 años, al lago de fuego. Pero el diablo que los engañaba, según el versículo 10, también será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y será el fin definitivo del diablo y de esta falsa trinidad. Entonces, este lenguaje está dado en base a la geografía, ¿verdad?, y a la cultura de Juan en el mundo antiguo. No debemos pensar nosotros que este lago de fuego representa un infierno o algo así, o que el diablo tiene cachito y un tridente y hay un infierno debajo de nuestros pies y arriba hay, digamos, otra capa con Dios. En realidad Dios está en el cielo, en su templo, pero no en esa forma, ¿verdad?, como lo imaginaban los paganos. Y esto, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el santuario? Nosotros nos podemos preguntar, y la verdad es que tiene mucho que ver, porque el juicio investigador, después que salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, después de haber purificado el templo, el altar y todas las cosas, dice que el pueblo podía festejar, el pueblo era declarado limpio, pero dice que el sumo sacerdote hacía traer el macho cabrío por Azazel, ¿recuerdan? Y en el día de la expiación ponía sus manos sobre este animal y confesaba todos los pecados de todo Israel de todo el año. Todo lo que había contaminado el santuario era depositado sobre la cabeza de Azazel, y dice que Azazel era llevado vivo a un desierto de donde no podía escapar hasta que finalmente muriera. Entonces ese destierro de Azazel, ¿verdad?, simbolizaba algo. ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba el destierro de Satanás durante los 1000 años y el fin definitivo del enemigo de Dios, el causante de todo mal y de la rebelión, en el lago de fuego. Es interesante que los judíos avanzaron bastante en la interpretación del libro de Levíticos, y yo quiero mostrarles acá, a ver, vamos a salir de la diapositiva un ratito. Quería pegar en la diapositiva algunos textos del libro primero de Enoc, pero la verdad es que no alcancé. Yo estoy seguro que tenía el libro primero de Enoc abierto. A ver, aquí está. Bueno, miren, hice algo muy rápido, busqué a Azazel allí en el buscador, lo más simple, y ustedes pueden ver que en el libro primero de Enoc, bueno, ¿por qué cito primero de Enoc? Porque primero de Enoc, de todos los libros apocalípticos judíos, es el más antiguo. Este libro tiene que haber sido escrito 3 o 4 siglos antes de Cristo. Entonces, después de Daniel, en el Antiguo Testamento,
el primer libro que copió el estilo de Daniel fue Enoc. Y la verdad es que el autor no sabemos cómo se llama, pero él se hace llamar Enoc, supuestamente el séptimo descendiente de Adán. ¿Se acuerdan que dice que Enoc fue llevado vivo al cielo? Bueno, este personaje dice, hola, yo soy Enoc, ¿se acuerdan de mí? Yo viví en el tiempo antes del diluvio, entonces yo conocí a los patriarcas y me fui al cielo, soy amigo de todos los ángeles, les puedo decir cómo se llaman, cuánto miden, de qué color tienen los ojos, porque yo conozco a los ángeles, conozco el cielo, me he paseado por otros mundos. Entonces, supuestamente se hace pasar como Enoc, y en este libro se profetiza a través de símbolos el futuro de las naciones, pero como el autor vive en ese tiempo, entre el siglo III y IV, lo que describe de la historia, que Israel estará cautivo en Egipto, después estará cautivo en Babilonia, después vendrá el imperio persa, el imperio griego, esas cosas en realidad no son profecías, sino que el autor está viviendo en ese tiempo, pero presenta toda la historia del pueblo de Israel como si él lo hubiera profetizado en el tiempo antes del diluvio. Pero es interesante que cuando habla de la rebelión, menciona a Azazel. Fíjense acá, el capítulo 8, versículo 1 de este libro, dice, y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, que era, digamos, cómo se pintaban ellas los ojos, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Estas cosas que la sociedad judía condenaba, más bien los judíos píos, los judíos ultra religiosos, la guerra, ¿verdad? Las matanzas, las armas, y también la vanidad, el arreglo personal de las mujeres en este sentido, ¿verdad? Ven que Azazel es el que enseñó estas cosas a los seres humanos. Así lo interpreta este libro. Después en el capítulo 9 dice, a ver, dice, tú has visto lo que ha hecho Azazel, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. O sea, Azazel es visto como aquel que es el causante de todo lo malo. Él enseñó la injusticia. Y después tenemos el capítulo 10, por ejemplo, dice, ahí está hablando del tiempo de Noé, del tiempo de Noé, y dice, y además el Señor le dijo a Rafael, que es un arcángel en este libro, encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. O sea, Azazel, el líder de la rebelión, será lanzado en un desierto, en un abismo desolado, pondrán piedras sobre él, lo cubrirán de tinieblas, hasta que finalmente sea sacado de ese lugar en el gran día del juicio para ser arrojado en el fuego. ¿Se dan cuenta de la similitud? Y Azazel aparece en varios capítulos, en el capítulo 55, 56, vuelve a aparecer Azazel, pero lo que yo quiero mostrar es que hay mucha similitud entre Azazel y la descripción que da el Apocalipsis, acá creo que es, claro, la descripción que da el Apocalipsis del milenio. No es que Juan esté copiando un libro apócrifo, sino que esta interpretación del judaísmo en ese tiempo, 3, 4 siglos antes de Cristo, fue una interpretación correcta. La palabra Azazel aparece en toda la Biblia, solo en Levítico 16. Entonces, cuando el autor de Enoc, y lo mismo hace otro autor, otro libro apocalíptico que se llama el Apocalipsis de Baruch, y hay como 3 libros apocalípticos anteriores a Cristo,
que ven en Azazel un símbolo del líder, del ángel que lideró la rebelión. Entonces es interesante que para los judíos de los tiempos antes de Cristo, ellos entendían que Azazel, este macho cabrío, estaba representando al enemigo de Dios. Ellos lo representaban o pensaban que simbolizaba un ángel caído. Ellos pensaban que este Azazel era un ángel que había liderado a un grupo de ángeles y se había rebelado contra los ángeles leales. Ellos interpretaban también que finalmente Azazel sería exiliado en un desierto, sería aprisionado allí en tinieblas y cubierto con piedras, y que después de un largo periodo sería liberado para ser juzgado y lanzado al fuego y ser destruido para siempre. Entonces, esa interpretación de ellos, ¿verdad? Y que esta interpretación está basada no solo en Levítico 16, sino en lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento sobre el fin de los impíos. Ellos toman estas imágenes proféticas del fin de los impíos y toman la figura de Azazel como el líder de la rebelión angelical y el que trajo la apostasía a la tierra, y muestran, digamos, este fin. Y Dios, cuando le revela a Juan el Apocalipsis lo que va a pasar, se lo revela en un lenguaje que ya es conocido tanto para los judíos como para los cristianos del primer siglo. Se sabe que tanto los judíos como los cristianos del primer siglo leían bastante este libro de Enoc, ya sea que lo leyeran como un libro, como una novela, o que le dieran cierto carácter de libro inspirado, porque hubo duda entre el judaísmo y entre el cristianismo en algún tiempo si este libro podría o no ser inspirado. Es interesante que Apocalipsis, ¿verdad?, como también Judas y también Pedro, toman algunas partes de este libro que están bien interpretadas y usan ese lenguaje. Dios quiere usar ese mismo lenguaje que era conocido para ellos para explicarle, darle la verdadera interpretación de los eventos finales. Aquí nosotros vemos que en Apocalipsis en ninguna parte se le llama al líder de la rebelión Azazel, sino que le llama al diablo y Satanás. Fue apresado, fue exiliado por 1000 años, al final de los 1000 años fue sacado de allí y fue lanzado al lago de fuego, pero la similitud es bastante interesante. Entonces podemos ver que Apocalipsis no solamente representa una parte del juicio investigador, del día de la expiación, la parte que tiene que ver con el macho cabrío por Jehová y la sangre expiatoria de él, que limpia nuestros pecados, ¿verdad? Y permite que celebremos y que quedemos limpios y que el santuario celestial sea purificado de esta rebelión. No llega hasta allí nomás, sino que Apocalipsis muestra también la otra parte, que es la obra del sumo sacerdote con el macho cabrío por Azazel, y que él finalmente recibe los pecados de todos, y que él es exiliado en el desierto, y lo dejan allí para que muera solo. Entonces, esa segunda parte del día de la expiación, que pocas veces la consideramos, Apocalipsis también la toma, utilizando el lenguaje de Enoc, donde le da el nombre personal de Azazel al enemigo, y nos muestra Apocalipsis que el diablo, el causante de todo mal, finalmente será destruido. Entonces podemos decir que Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, donde los enemigos, los líderes de la rebelión terminan en el lago de fuego, sería verdad, o estaría también en el santuario, estaría presente, particularmente en el día de la expiación. Bueno, y acá se nos dice que los impíos que son resucitados mueren en el lago de fuego junto con Satanás, pero el capítulo 20 del 11 en adelante tiene lo que se llama paralelismo sintético, en el cual el primer paralelo cuenta la historia completa, algo así, y un segundo paralelo cuenta la última parte, pero la amplía, toma la última parte y la amplía. Entonces pasa a ser de la última parte un zoom.
Y esto es lo que hace acá. Antes ahí ya termina el versículo 10 con el fin del diablo y todos los impíos y el lago de fuego y la bestia falso profeta, pero el versículo 11 no es posterior al versículo 10 cronológicamente, sino que el versículo 11 hasta el 15 retrocede a la última escena y la amplía y nos da detalles y dice que antes que los impíos sean lanzados al lago de fuego, el Señor pondrá allí el trono blanco, se sentará para juzgar y comparecerán todos los impíos y los muertos del mar y de todos los lugares saldrán para ser juzgados, ¿verdad? Y serán juzgados en base a las cosas que están escritas en los libros. Y finalmente, todos ellos serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces hay 2 resurrecciones y 2 muertes. Aquí tenemos entonces capítulo 19, la segunda venida, y capítulo 20, el milenio. Vamos a entrar ahora al capítulo 21, que nos habla de la Nueva Jerusalén. Sí, bueno, el 19 no puse diapositiva, no alcancé, pero vamos a ver 21 y 22, la Nueva Jerusalén, y puse los 3 primeros versículos. A ver si alguien los puede leer. Vi un cielo nuevo y Entonces una tierra vi, nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Fui a pedir agua, me imagino que leyeron los 3 primeros versículos. Bien, entonces dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí nosotros en Apocalipsis nunca vemos que termina una sección y la otra comienza inmediatamente después. Lo que vemos nosotros en Apocalipsis es que una sección termina completa, pero la otra se superpone, o sea, se engancha con la última parte, ¿verdad? Retoma algo de lo anterior y continúa desde allí. Eso lo vemos en cada sección del Apocalipsis. Entonces, el descenso de la Nueva Jerusalén no es después, sino que es, ¿verdad? Es cuando terminan los 1000 años, pero antes de la segunda resurrección. Por eso es que dice acá que ninguno de los que miente, hechicero, etcétera, entrará a la Nueva Jerusalén, porque ellos serán destruidos, ¿verdad? Antes de que, digamos, podamos decir que comienza la eternidad sin que haya nada malo. Y dice que ve un cielo nuevo, una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar no existía más, y Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y resalta la palabra nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén. Después en el versículo 5 Dios dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por lo tanto, esta Jerusalén no es la misma Jerusalén de antaño, que siempre fue vulnerable, que siempre estuvo expuesta a los enemigos y estuvo expuesta eso desde afuera militarmente, pero estuvo expuesta desde adentro por la misma apostasía del pueblo de Dios. Ahora será distinto, ¿verdad? Porque allí no habrá pecado y no habrá muerte. Y esta nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, dice en el versículo 3, que mientras está descendiendo, él escucha una voz del cielo que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La palabra tabernáculo es la palabra griega skene, que es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento para traducir la palabra tabernáculo, el tabernáculo de reunión, o también la tienda del encuentro. Skene es la palabra que se utiliza en Hebreos para hablar del tabernáculo celestial. Entonces, he aquí el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos
Y yo quiero enfatizar que 4 veces repite la idea de que Dios morará con su pueblo. El tabernáculo, la tienda, la morada de Dios está ahora con los hombres. El lugar donde Dios mora, ya no el tabernáculo terrenal que simbólicamente representaba la morada de Dios, sino que el tabernáculo celestial, la morada celestial de Dios, ha descendido porque Dios habitará con los hombres. Y después dice, y Él morará con ellos. Bueno, eso ya lo había dicho acá, ¿cierto? Perdón. Y después repite, y ellos serán su pueblo. Es la misma idea de que ellos estarán con Él. Él estará con ellos estarán con Él. Y después dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que Dios esté con ellos, lo repite 4 veces en estas 4 frases, en 4 formas distintas. Hay un gran énfasis. La palabra mismo es el pronombre personal en griego, que se traduce mismo cuando aparece el sujeto, el sustantivo, digamos, sujeto de la oración, y aparece el pronombre como sujeto de la oración. Es como decir Dios, Él. Es como una redundancia. Entonces la palabra se traduce como mismo. Y la palabra Él, el pronombre personal, en este caso no el artículo Él, sino el pronombre personal con acento en castellano, Él, en griego, no, en un vaso grande, es autos. Y de allí que en castellano la palabra automóvil, es un vehículo que anda por sí mismo, sin que lo tiren caballos. Entonces la palabra autos se traduce acá como mismo, Dios mismo. No es necesario en griego colocar el pronombre y el sujeto a la vez, en castellano tampoco, es una redundancia, pero se usa cuando se quiere enfatizar que es Él y no otro. O sea, no será un símbolo de Dios, no será la gloria de Dios, no será la espalda de Dios, no será la apariencia de Dios. Me acuerdo que cuando yo estudié la Biblia antes de ser adventista con los testigos de Jehová, yo les pregunté, ¿qué me ofrecen? Te ofrecemos vivir en la tierra por la eternidad. ¿Y veré a Dios? No, nunca. ¿Pero y para qué quiero vivir por la eternidad y nunca voy a ver a Dios? No, solamente los 144.000 lo van a ver, pero ya está lleno el cupo, no entran más. Y yo le dije, pero si yo quisiera vivir con Dios, sí, pero no vas a poder vivir. Y yo les leí este texto, ellos me dijeron, no, esto es simbólico. En realidad nunca viviremos con Dios. Gracias. Así que aquí está diciendo 4 veces que nosotros viviremos con Dios. Y esta forma de expresión griega, theos autos, Dios, Él, es un énfasis que será Él mismo y no otro, no una figura, no un símbolo, no una representación. No es como nosotros que estamos juntos, pero estamos a través de una pantalla. No, en ese momento nos podremos abrazar, estaremos cara a cara, como Adán podía ver cara a cara a Dios en el Edén. Entonces, el propósito del tabernáculo, no sé si ustedes saben cuál es el propósito original de que Dios mandara a Moisés a construir un tabernáculo en el desierto. ¿A ver, alguien lo sabe? Habitar con nosotros por la eternidad. Y ese era un símbolo de que iba a habitar con nosotros por la eternidad. Amén. Dice en Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el propósito de Dios. ¿Y por qué? Bueno, y es curioso que la palabra tabernáculo que se usa acá justamente nos recuerda la tienda, el tabernáculo del desierto, donde Dios vino para habitar en medio de ellos. Porque justamente según el libro de Números capítulo 2, que también lo vimos algo, ¿verdad? Cuando estudiamos el santuario en el Antiguo Testamento, el tabernáculo estaba en el centro del campamento y habían 3 tribus a cada uno de los puntos cardinales, de manera que Dios habitaba en medio de ellos. Era como un vecino. Eso que se cumplió en forma pálida, simbólica, a través de una copia, una sombra,
ahora nosotros lo podremos vivir en forma real. Será Dios mismo que estará con nosotros como Dios. El tabernáculo, la casa de Dios, estará ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. ¿Se dan cuenta el énfasis? ¿Mm? Por lo tanto, esta ciudad cumple finalmente con el propósito o con la figura representada con ese tabernáculo. Ahora, los que estuvieron en la clase del Antiguo Testamento se acuerdan por qué Dios mandó construir un tabernáculo en el desierto cuando lo relacionamos con el Génesis. Bueno, no lo voy a hacer recordar, vamos a decirlo. Porque en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, el Edén fue el tabernáculo. El Edén era la morada de Dios con el hombre. En ese lugar Dios podía encontrarse cara a cara con Adán y Eva. El Edén tenía 2 compartimentos. El Edén tenía querubines. El Edén cumplía con todas las características, ¿verdad?, que después cumplió el tabernáculo. Y el primer sacrificio no fue hecho en un tabernáculo. El primer sacrificio de la historia humana fue hecho en el Edén. Entonces, el Edén es el primer tabernáculo, el primer santuario donde Dios moró con el hombre. Y puesto que el hombre perdió el Edén por causa del pecado en Génesis 3, de la rebelión que trajo el enemigo, entonces por eso fue necesario que se construyera un tabernáculo en el desierto, para Dios poder morar, aunque fuera indirectamente, con el pueblo. El tabernáculo terrenal solamente fue construido porque el hombre perdió el Edén. Si nunca hubiera perdido el Edén, Adán y Eva no habrían tenido necesidad de construir un tabernáculo, porque ellos podían ver a Dios cara a cara. No era necesario un tabernáculo donde ofrecer el sacrificio continuo, porque si no hay pecado, si eran santos, no necesitaban expiación. De manera que todas las necesidades que suplía el tabernáculo del desierto eran por causa de la entrada del pecado. Y puesto que ahora ya el pecado ya no existirá más, entonces se restaurará esa morada de Dios con el hombre. Y por eso es que la Nueva Jerusalén tiene tantos paralelos con el Edén. ¿Sí? Vamos a avanzar. A ver si leemos los versículos 9 al 11, si alguien nos puede ayudar. 9 al 11. ¿Quién podría leer? Yo leo. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ya. ¿Se dan cuenta que en el capítulo 21, versículo 1, Juan ve que está descendiendo la Nueva Jerusalén a la tierra? Y pareciera que ya está en la tierra, pero ahora recién en el versículo 9 y 10 dice que él ve que está descendiendo la Nueva Jerusalén. Y es porque no hay un orden cronológico siempre, sino que cada sección, ¿verdad?, cuando termina y comienza otra, esa otra está enganchándose, retomando parte de lo que la otra hizo. Y en realidad los primeros 8 versículos introducen toda la visión de la Nueva Jerusalén. Entonces, todo lo que viene después, a partir del versículo 9 en adelante, hasta el capítulo 22, versículo 4, todo está introducido en los primeros 8 versículos de este capítulo 21. Pero me interesan estos versículos 9 al 11, porque fíjense ustedes, la pregunta es, ¿quién le mostró a Juan la visión de la Nueva Jerusalén? Uno de los ángeles que tenía las 7 copas de las plagas. Gracias. Esta misma frase, uno de los 7 ángeles...
Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Esta misma frase está en Apocalipsis 17:1. Es el ángel de la 6ª copa, el ángel que le mostró la condenación de la gran ramera Babilonia, el poder del mal representado por una mujer corrupta y representado también por una ciudad llamada Babilonia, la gran ciudad. Y acá este mismo ángel, por contraste, ahora le mostrará el destino de la Nueva Jerusalén, que por una parte también es representado por una mujer, pero es la novia, la esposa del Cordero, y también está representado por la gran ciudad. Aquí dice, me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén. Entonces las dos metáforas que usó en el capítulo 17 y 18 para representar el fin de Babilonia, ahora las usa, pero por contraste, para mostrar la verdadera esposa del Cordero, la verdadera ciudad santa. ¿Mm? Bueno, entonces el ángel, ese ángel le muestra, y es interesante que es el ángel que tiene una de las 7 copas. ¿Cómo se dice copa acá en griego? ¿Qué palabra será esta? Fiale. Fiale, muy bien, fiale. Esta no es poterium, ¿verdad? Es la fiale, la misma copa que tienen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y que posteriormente, ¿verdad?, fueron llenadas con la ira de Dios. Entonces, esto también es respuesta a las oraciones de los santos. O sea, la destrucción de los impíos es respuesta a las oraciones de los santos, ¿verdad?, por juicio y venganza, pero la recompensa final también es respuesta a las oraciones de los santos. Y estas copas nos recuerdan los vasos de la mesa y el incienso del santuario. Otra vez, ¿verdad?, la terminología del santuario está presente. Bueno, aquí hay todo un contraste, ¿verdad? El ángel lo lleva, en realidad el espíritu lo lleva a un monte alto y grande para mostrarle la ciudad, en cambio ya en el 17 llevado a un desierto, algo contrario, ¿verdad? Esta ciudad descendía, en cambio la mujer estaba sobre una bestia. Esta mujer tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante a piedra preciosísima como piedra de jaspe y diáfana como cristal. Está cubierta con la gloria de Dios y la mujer estaba vestida, ¿verdad?, con ropa provocadora, lujosa, cara, ¿verdad? Estaba ostentada y estaba ebria. Hay todo un contraste intencional. Bueno, bueno, dejémoslo hasta allí por ahora, pero solo menciono que el jaspe, ¿verdad?, el jaspe es la semejanza del Padre en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, ¿verdad? Por lo tanto, la ciudad tiene este tono en sus muros, en toda la ciudad, porque es el trono de Dios el que está en el centro y es la gloria de Dios la que le da el color y el brillo y la gloria. Bueno, leamos entonces los versículos 15 al 18. A ver, ¿quién podría leer 15 al 18? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida como un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos, según medida de hombre, la cual era la del ángel. El material de su muro era de jaspe, pero su ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ya. Bueno, quiero destacar algunos puntos acá. Dice que el ángel que hablaba con él, ¿qué tenía en la mano? Tenía una copa, ¿verdad? Pero tenía algo más en Una la otra caña de mano. medir. Una caña de medir, de oro. Y
Es la segunda vez que aparece una caña de medir en el Apocalipsis. ¿Alguien se acuerda en qué otra ocasión apareció una caña de medir? 11:1. 11.1, ¿verdad? Cuando dice que esa vara de medir se le entrega a Juan. ¿Qué debe medir allá? ¿Qué debe El medir en santuario, el el santuario, el altar santuario, y los el altar y adoradores. adoradores? Muy bien, y ahora debe medir la ciudad. Se dan cuenta que primeramente se restaura el santuario y después se restaura la ciudad. Nos recuerda, ¿verdad?, Ezequiel 40 al 48, que se ve que hay una nueva ciudad, una nueva Jerusalén y un nuevo templo. Lo mismo, ¿verdad?, se puede ver en Zacarías capítulo 2. Entonces es interesante que el acto de medir nos recuerda la restauración del santuario de allá del capítulo 11. Otro vínculo, ¿verdad?, entre la ciudad y el santuario. Allá en el capítulo 11 está representando lo que ocurrió mientras estábamos nosotros en la tierra. Algo que ocurría acá, ¿verdad?, en torno a 1844 en adelante. Ya comienza a ser restaurado el santuario celestial, no como edificio, sino vindicado, ¿verdad? Las verdades celestiales son restauradas y ahora hay una restauración completa y definitiva de la ciudad, que es un santuario. Luego, dice en el versículo 16, la ciudad se halla establecida como un cuadro, un cuadrado. La verdad es que la palabra cuadrado quiere decir cubo, porque no, digamos, la limitación del lenguaje en esos tiempos, 2000 años atrás, pero después lo explica, porque dice es un cuadrado, o mejor traducido sería un cubo, porque su longitud es igual a su anchura. Esta ciudad mide 12.000 estadios dice la última parte, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, o sea, es un cubo. Y esto es interesante porque en todos los edificios, palacios, templos, ciudades del Antiguo Testamento, solamente tenemos un edificio que era un cubo. ¿Alguien recuerda? El lugar santísimo del El santuario. santuario. El lugar santísimo, sí. El lugar santo tenía 20 codos de largo por 10 codos de ancho y por 10 codos de altura. O sea, no era un cubo, era un rectángulo, o más bien, ¿verdad? ¿Cómo sería tridimensionalmente? Una figura alargada, porque tenía 20 codos de largo y solo 10 de ancho. ¿Sí? En cambio, el lugar santísimo tenía 10 codos de ancho, 10 codos de longitud y 10 codos de altura. Era un cubo perfecto. Después, cuando Dios reveló a Salomón el nuevo templo, el templo ya definitivo de material sólido, ese templo tenía medidas mucho más grandes, pero aún así el lugar santísimo seguía siendo un cubo, porque el ancho ahora era el doble, 20 codos, pero la altura también eran 20 codos y la longitud también eran 20 codos. Por lo tanto, era un cubo perfecto. Y dice que la ciudad es un cubo, porque su longitud, su altura y su anchura son iguales. De manera que podemos decir que el pueblo podía entrar al atrio, unos pocos representantes del pueblo, que eran los sacerdotes, podían entrar como máximo al lugar santo, y solo uno podía entrar, un representante del pueblo, al lugar santísimo, pero solamente un día en todo el año. Y podía ver la gloria de Dios. Podía ver a Dios cara a cara y en forma simbólica. Pero ahora todos los redimidos estarán en la santa ciudad que tiene la forma del lugar santísimo y podremos ver a Dios cara a cara. Eso es muy interesante, ¿verdad? Bueno, la altura es 144, altura, anchura, que es la misma medida, nos recuerda a los 144.000.
que es 12 por 12, ¿verdad? El material del muro otra vez menciona que es jaspe, pero la ciudad en sí es de oro puro, pero es semejante a vidrio limpio. Y luego continúa describiendo que la ciudad tiene 12 cimientos y cada cimiento es una piedra preciosa, y si nosotros vemos los materiales de las piedras de los 12 cimientos, 3 en cada lado, ¿verdad? Suman 12. Nos recordamos del pectoral del sumo sacerdote, que tenía 12 piedras preciosas, son las mismas de acá, y las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote también eran 4 por 3, eran, me parece que sí, eran 4 hileras de 3 piedras cada hilera, 3, 3, 3, 3, y acá son 4 lados de 3 piedras cada una, son las mismas piedras, y allá tenían grabado el nombre cada una de cada uno de los hijos de Israel. Estas también tienen grabado un nombre, pero cada una tiene grabado un nombre de cada uno de los 12 apóstoles del nuevo Israel. Esto otra vez nos recuerda el santuario, ¿verdad? Específicamente el pectoral del sumo sacerdote. Él llevaba sobre su corazón los nombres de todos los hijos de Israel. Y significa que Dios llevará en los muros de la ciudad los nombres de el Israel espiritual. Pero el Israel literal del Antiguo Testamento también está presente, porque las 12 puertas son 12 perlas y tienen grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, en esta ciudad se encuentran las expectativas del Israel espiritual y del Israel literal. El pueblo de Dios de los dos testamentos habita en la misma ciudad. Y esto va en contra de lo que me enseñaron los testigos de Jehová, que un grupo va a vivir allá y los demás en la tierra, o en contra de lo que piensan los dispensacionalistas, que los judíos literales van a habitar la tierra y la iglesia, el Israel espiritual, habitará el cielo. Estas dos habitaciones, dos lugares para habitar la eternidad, no es bíblico. Apocalipsis acá lo deja claro. Todos podremos ver su rostro. Bueno, continuamos. Vamos a leer entonces estos versículos. Primero el 22 dice, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La verdad es que no ve en la ciudad templo, porque ya no es necesario un templo. Dios es su templo. Ya no hay un lugar, ¿verdad?, donde ellos puedan, a través de ese lugar, pensar en la habitación de Dios, en la presencia de Dios, sino que Dios estará allí. Por lo tanto, Dios es su templo y también el Cordero. Los dos motivos del templo, la presencia de Dios en medio de ellos y el sacrificio expiatorio, ambas cosas representaban al Padre y al Hijo que estarán allí en la Nueva Jerusalén, y por lo tanto no es necesario un templo. Bueno, y luego vamos a leer el capítulo 22, los primeros 5 versículos, a ver si alguien nos ayuda con la lectura. 22, 1 al 5. Leo. Dice, después el ángel me mostró el río de agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces dice acá que después le muestra un río limpio. Yo me salté algunos versículos porque Juan primero se le muestra la ciudad por fuera.
el ángel lo lleva a un monte y desde el monte contempla la ciudad que viene descendiendo y se establece y la describe por fuera, los muros, la ciudad, las puertas. Pero ahora Juan entró, está adentro y caminó hasta la plaza de armas y dice que allí ve que en el centro de la ciudad está el trono de Dios y del Cordero. Entonces dice que del trono de Dios fluye un río de agua de vida. Y este río que fluye del trono, que atraviesa la ciudad por en medio, nos recuerda el Edén. ¿Se acuerdan que el Edén era atravesado por un río de agua de vida? Y que cuando el río salía del Edén se bifurcaban 4 brazos. Bueno, si el capítulo 21 toma la imagen de la ciudad de Jerusalén para representar la morada de Dios con el hombre, el capítulo 22 toma la imagen del Edén para representar la morada de Dios con el hombre. Tanto Jerusalén, que fue la ciudad de Dios, la ciudad donde Dios vivió con su pueblo, como también el Edén, es el lugar donde Dios vivió con su pueblo, y dentro de Jerusalén, lo más sagrado era el lugar santísimo, y la ciudad misma es como un lugar santísimo. Entonces, todas estas imágenes estaban representando finalmente el lugar donde Dios viviría por la eternidad con nosotros. Pero además del río de agua de vida que atraviesa la ciudad, entre paréntesis, hay otra ciudad en la Biblia que es atravesada por un río. ¿Se acuerdan cuál es? Babilonia. Babilonia, ¿sí? Babilonia es la ciudad que intenta imitar el Edén. Leyendo un libro de arqueología, descubrí que Babilonia tenía otro nombre también en los tiempos remotos. Estamos hablando del tiempo cuando recién se fundó Babilonia, se le llamaba también algo así como era como la ciudad del Edén. No me acuerdo exactamente, lo agregué en mi libro de Daniel que lo estoy actualizando ahora, añadí esa cita arqueológica, pero es interesante que Babilonia, al parecer, quiso ser una restauración del Edén, pero hecho por mano humana. Ellos no esperaban que Dios restaurara las cosas, sino que ellos quisieron restaurar las cosas y quisieron imitar lo que Dios había hecho, un Edén, con un río que atravesaba por en medio. Y así como el Edén era un vergel, era un huerto, un jardín, Nabucodonosor construyó jardines colgantes dentro de Babilonia. Babilonia era la ciudad jardín, así que era como una copia del Edén, como dice el himno nacional nuestro, pero ya es otro tema. Bueno, y dice que a uno y otro lado del río crecía el árbol de la vida, que produce 12 cosechas, ¿verdad? Dando cada mes sus frutos. Hoy visité un paciente que me decía que él tenía un limón que le daba 4 veces en el año limones. Y ese solo árbol le daba 90 limones cada una de las 4 veces. Entonces estaba feliz porque tenía limón prácticamente para todo el año. Y no me dio ni uno. No. Pero acá tenemos un árbol que da 12 cosechas, da 12 veces frutos, ¿verdad? La higuera también es noble porque da 2 veces fruto en el año, el higo y la higuera, pero la mayoría de los árboles que conocemos dan 1 vez en el año. Y hay algunos que dan año por medio, pero este árbol da 12 veces frutos. O sea, tendremos motivos para entrar a la ciudad, la capital del planeta, Tierra, entrar cada sábado y cada mes, ¿verdad? Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. No habrá maldición. La maldición, ¿se acuerdan? Que entró en Génesis 3 cuando la serpiente engañó a Adán y Eva. Maldita serás entre todas las bestias. Y luego Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Pero ahora no habrá maldición. Quiere decir que ya no hay serpiente antigua. Satanás ya fue destruido en el lago de fuego. Y tampoco la tierra tendrá maldición, por lo tanto no producirá espinos y cardos, sino que la tierra volverá a ser un Edén. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro,
y su nombre estará en su frente. Pregunto, ¿veremos el rostro de Dios literalmente? Aquí dice, Sí, sí, ¿verdad? sí. Nosotros veremos su Amén. rostro. Génesis comienza diciendo que Adán y Eva veían su rostro, podían hablar con Dios cara a cara. Y Apocalipsis termina diciendo que los redimidos veremos su rostro, podemos hablar con él cara a cara. Y termina diciendo que no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y esta frase está tomada de Daniel, capítulo 2, versículo 44, donde dice que la piedra que fue cortada sin mano del monte y que destruyó la imagen, esa piedra dice que se transformará en un gran monte que llenará toda la tierra y permanecerá por los siglos de los siglos. Y luego en el capítulo 7, versículo 14, dice que el Hijo del Hombre recibirá el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces esta frase está uniendo Daniel 2, el reino de la roca, con Daniel 7, el rey de ese reino, que entre paréntesis, los tres climas, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 12, nos están mostrando Daniel 2 que finalmente el reino de Dios, que fue invadido por Babilonia, ¿verdad? En el año, Daniel capítulo 1, 1 y 2, en el año tercero de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Él sitió Jerusalén, pero el capítulo 2 dice que el reino será restaurado. Y dice, y Joacim, ¿verdad? Joacim fue subyugado, el rey. Pero el capítulo 7 muestra que el rey del reino de Dios, él reinará por los siglos de los siglos. Y después el pueblo, ¿verdad? Y el templo profanado. Los vasos serán tomados de allí. Pero Miguel finalmente se levantará de ese templo cuando termine de restaurar el santuario celestial. Por lo tanto, los tres elementos que Nabucodonosor atacó, profanó o destruyó serán restaurados. En Daniel 2, el reino; en Daniel 7, el rey, la monarquía; y en Daniel 12, el santuario. Y reinarán por los siglos. Y tenemos en el capítulo 12, una vez que termina la visión, porque aquí termina la visión, tenemos el diálogo típico que viene entre el profeta y el ángel, en el cual se le dan más detalles de la visión. Ya termina la visión, pero Cristo anuncia su segunda venida, que a Juan le alegra porque sabe que su segunda venida trae el cumplimiento de todas estas promesas. Pero antes de que él venga, le dice que va a llegar un momento en que va a ser definitiva, ya va a estar definido el destino de la humanidad. Fíjense que en el versículo 11 le habla de una decisión judicial, y es en el 12 donde describe su venida. Por lo tanto, el juicio, o más bien toda esta recompensa que Dios va a traer, Cristo traerá, va a ser precedido por un juicio investigador, un juicio previo a la venida del Señor. Y aquí dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, el galardón, la recompensa del juicio, será traída con la venida de Cristo. Allí va a ejecutar el juicio. Pero la decisión judicial y la investigación será previa, ¿verdad? Él declarará justo a algunos y declarará, ¿verdad?, impíos, impuros a otros, y luego vendrá y traerá el galardón, que ya se va a poder entregar porque ya estarán definidos los casos. Cuando Cristo venga a las nubes del cielo, dice que enviará a sus ángeles y ellos tomarán a los escogidos. ¿Por qué? Porque ya fueron escogidos.
ya fue decidido quiénes debían ser llevados. Y bueno, esa es la última diapositiva que pusimos, ¿verdad? No sé qué dice acá. ¿Paré de compartir? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, la visión final, las últimas dos visiones, la sexta visión, que sería capítulos 19 y 20, nos muestra que esta falsa trinidad termina para siempre en el lago de fuego, y esto nos recuerda la segunda parte del día de la expiación, cuando Azazel finalmente es destruido. No solamente se acaba el pecado, sino que se acaba también el originador del pecado. Y el capítulo 21 y 22, que es la visión de la Nueva Jerusalén, tiene imágenes tanto del santuario, del tabernáculo, específicamente del lugar santísimo, como también imágenes del Edén, que el Edén es el primer templo en el cual vivió el ser humano con Dios antes de la caída. Y el otro templo, el tabernáculo terrenal, fue necesario solamente por causa de la entrada del pecado. Y esta historia es real y tiene un final feliz. Bueno, vamos a escuchar opiniones. Amén, ¿cierto? Opiniones. Amén. ¿Sí? Amén. Yo tengo una duda, Héctor. ¿Sí? Tengo una duda. Respecto a lo que tú dijiste de que, bueno, sabes la Biblia, obviamente, que no habrá templo en la Nueva Jerusalén. Ahí dice que no habrá templo, por lo tanto no va a haber templo. La pregunta es otra. Es cuando Jesús nos lleva al cielo a los redimidos, ¿cierto? De todas las épocas y los 144.000 incluidos. Dice acá en Apocalipsis 7 que los sirven en el templo solamente los 144.000. O sea, sí, en el milenio hay templo, ¿cierto? Y aquí en los primeros escritos dice lo siguiente. Creo que, si no me falla la memoria, porque estoy en el celular ahora, es la página 35 de primeros escritos. Dice aquí, voy a leer desde aquí, dice: cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. En este templo estaba sostenido por 7 columnas y empezaba a describirla. Entonces eso hace referencia a lo que dice Apocalipsis 7:13 debe ser, 7:14. Claro, 7:15. 7:15, sí. Sí, que por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Sí. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sí, bueno, esto será el momento del encuentro, ¿verdad?, con Dios en el templo celestial. Cuando dice que la Nueva Jerusalén no tiene templo, no significa que el templo celestial sea destruido, porque la verdad es que el templo celestial fue purificado. Si fue purificado, ¿verdad?, ya en ese templo no hay rastro de mal, no necesita ser destruido. Como yo lo veo, es que ese templo celestial donde Dios gobierna y donde Dios mora con los ángeles, que está representado en el tabernáculo terrenal no solamente por los querubines que están en el lugar santísimo, sino por los querubines y ángeles que están bordados en el velo y en las paredes. O sea, al parecer, el mismo santuario, específicamente el lugar santísimo, está representando el lugar donde Dios tiene su trono en el cielo, gobernando. Ese lugar va a permanecer y los ángeles van a poder morar allí, pero Dios se va a cambiar de casa. Dios toma su trono, recordemos que tiene ruedas y también tiene alas, como nos dice Ezequiel, y se va a venir para la casa, para acá, para la tierra, la casa nuestra, y con la Nueva Jerusalén, con la ciudad que construyó Cristo para nosotros, según Juan capítulo 14, ¿verdad? Él fue a preparar lugar en la morada que él construyó, y Dios pondrá su trono allí, y esa ciudad va a bajar a la tierra. Entonces la vida eterna nuestra será en la tierra, como originalmente fue el plan divino, pero ahora ya Dios no va a ser
no va a tener su casa en el cielo y va a venir a visitarnos ocasionalmente cuando bajaba Dios y hablaba con Adán y Eva, sino que Dios ahora se viene a vivir con nosotros y la capital del universo, el centro del universo pasa a ser la Tierra. O sea, los que creen en la teoría geocéntrica, aquí se les va a cumplir, Tienes ¿verdad? razón. Que la Tierra será el centro del universo. Amén. Y los ángeles van a seguir viviendo allá, ¿verdad? En el cielo, pero cuando ellos quieran ver a Dios van a tener que viajar a la Tierra, o quizás Dios los va a visitar, y las distancias que ahora son a millones de años luz, parece que para los seres celestiales son segundos, como el ángel le dice en el capítulo Milésima de segundo. 10, capítulo 10 de Daniel, dice que aún estaba orando cuando apareció el varón Gabriel. Y él le dice, bueno, Dios me mandó. Entonces él viene desde el trono de Dios y aparece a Daniel antes de que termine la oración. Así que antiguamente también, si nosotros, bueno, los que ya tenemos algunas décadas, nos recordamos que cuando yo era chico, por ejemplo, si teníamos un pariente en el sur o en el norte, lo veíamos muy a lo lejos porque había que ir en tren o en un bus, que generalmente no eran muchos los buses que hacían viajes largos y parecía que eran distancias enormes. Pero ahora la verdad es que, bueno, yo personalmente, porque me invitan de todas partes, el año pasado por lo menos estuve más en aviones que en bus. Al norte, al sur en avión, a otros países. Mi hijo chico ahora me dice, extraño un avión, porque a veces íbamos toda la familia y las distancias son cortas, incluso para ir a otros países. Cuando yo era chico, ir a Estados Unidos era como algo imposible, pero la verdad es que ahora es unas cuantas horas y uno ya está allá. Y al otro día puede estar en otro país. Y por las comunicaciones también nos podemos ver fácilmente. Entonces, lo que para el científico ahora es algo inalcanzable, poder llegar a otro planeta, por ejemplo, cuando Cristo venga, ya esas barreras, el tiempo y el espacio serán dominados completamente por nosotros, ¿verdad? Dios de alguna manera nos va a habilitar. Así que va a haber una vecindad en el universo entero, no vamos a estar aislados en cuarentena, este planeta, por causa del pecado, ¿verdad? Vamos a estar en comunión, se van a abrir las ventanas y vamos a poder salir afuera y abrazar a los ángeles y a los seres no caídos. Pero la morada de Dios va a estar acá, ¿sí? Cuando quieran hablar con Dios van a tener que venir acá. Nosotros tendremos ese privilegio. Pastor, Salimos ganando después de la entrada del pecado, ¿verdad? Hermano Muchas Miguel. gracias, Héctor. Héctor. ¿habrá algún indicio histórico por qué el libro de Enoch, siendo tan antiguo, puede ser considerado apócrifo? Que ya lo bajé, entre paréntesis, ¿ya? El mismo que estaba leyendo lo bajé en este momento, ¿ya? Sí. ¿Por qué será considerado apócrifo? Eso lo escribió Moisés. Bueno, primero, Enoch no fue escrito en los tiempos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se cierra por el año 450 a.C. Los últimos libros son de Esdras, Nehemías, Crónicas y Malaquías. Pero este libro de Enoch es posterior al 450, por lo tanto viene del periodo llamado intertestamentario, pero es el más antiguo de los libros apocalípticos, que fueron varios. Después florecieron, siglo III, II, primero antes de Cristo hubo muchos. Yo tomé una materia en el doctorado en el Antiguo Testamento que era justamente estudiar los libros pseudoepigráficos apocalípticos, los libros apócrifos apocalípticos, y tiene mucha similitud con Daniel. Utilizan símbolos de bestias, periodos, semanas proféticas, el principio de día por año. O sea, estos libros apocalípticos a nosotros nos ayudan a validar los principios hermenéuticos para estudiar Daniel, porque se nota con esos libros que los judíos así entendieron Daniel. No sé si ustedes notaron que cuando yo leí el capítulo 9 de primero de Enoch, después hablaba de los vigilantes, cuando se refiere a los seres celestiales. Y el único libro del Antiguo Testamento que habla de seres celestiales, le llama a los vigilantes, es Daniel 4. ¿Se acuerdan?
El Entonces, vigilante. ellos están tomando, incluso el héroe del libro de Enoch, el héroe es el Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo. ¿Y de dónde lo toma? De Daniel 7. Entonces los libros apócrifos apocalípticos nos sirven a nosotros para validar nuestra interpretación de Daniel, porque los judíos que Sí, sabían hebreo, los judíos anteriores a Cristo, que no tenían prejuicios, ¿verdad? No son cristianos que están interpretando a Daniel, no somos los adventistas que tenemos intereses, ¿verdad?, en Daniel, sino que eran judíos, en base a su expectativa mesiánica, entendían que Daniel estaba anunciando al Mesías, y ellos entendieron el santuario, los periodos proféticos, los símbolos de bestia y varios elementos en una forma muy similar a nosotros. Así que vale la pena estudiarlo. Y estos libros, ¿verdad?, que florecieron en ese periodo cuando no hubo profeta, también nos muestra de que tiene que haber habido un libro profético inspirado, autoritativo, de la Biblia, del Antiguo Testamento, en la cual ellos se tuvieron que basar como modelo. Y eso demuestra que Daniel en realidad es más antiguo que estos libros y no es del siglo II, 100, 200 años después de Enoch, como dicen los críticos. Pero sin embargo, cuando nosotros leemos estos libros, vemos que hay algunos errores interpretativos y hay muchas ideas que ya son mezcladas con la filosofía griega pagana. Por ejemplo, a ver si me acuerdo algo de Enoch. Bueno, no me acuerdo mucho de Enoch, pero la verdad es que hay algunas interpretaciones que no son correctas, ¿verdad?, a la luz del Nuevo Testamento, que interpreta el Antiguo Testamento en forma inspirada. Y también, por ejemplo, una interpretación errónea de Enoch, que yo hice una investigación, también escribí algo sobre esta temática, es que Enoch interpreta Génesis capítulo 6, los hijos de Dios y las hijas de los hombres como ángeles que adulteraron con mujeres. Y esa interpretación, ¿verdad?, como la entendieron ellos, no es la correcta forma cuando uno estudia el texto de Génesis 6 en hebreo, ¿sí? Que también después ustedes me recuerdan y yo se los puedo enviar. Tengo varias monografías que tengo por ahí que le puedo enviar las que le interesen. Así que la interpretación no es 100% inspirada, ¿verdad? Se nota que hay una interpretación humana, pero los lectores son, o sea, los que escriben estos libros son judíos, ellos son admiradores de Daniel y tienen un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, entonces van interpretando distintos textos del Antiguo Testamento en una forma similar a la nuestra. Bueno, ¿alguien más quiere...? ¿Sí? ¿Alguien había...? Sí, hola, Rodrigo. Víctor. ¿Sí? ¿Cómo estás? Feliz sábado. Bien, feliz sábado. Fíjate que es súper interesante el concepto que se hablaba del Dios de Israel queriendo habitar con ellos, producto que en esa época era muy raro para ellos, y sobre todo desde la cultura que ellos venían, que era de Egipto, que un Dios habitara con ellos, porque ellos veían a Dios lejano, o tenían esa costumbre de ver dioses que habitaban en lugares celestes, por así decirlo, o bien que habitaban en la naturaleza, ya sea el Nilo, el sol, qué sé yo, como esas culturas de las cuales ellos estaban familiarizados. Y este concepto de que Dios quiera habitar en medio de ellos, vivir en un campamento en medio de ellos, era una idea súper, como se dice hoy día, rupturista para esta época. Era como raro. Claro. Y lo otro es que ¿cómo se llama? Todo este resumen del final del capítulo que tú haces del Apocalipsis y todo esto, trae como a la memoria la parábola de la oveja perdida. Finalmente Dios, a través de Jesucristo, Él hace el esfuerzo de venir a buscar esta oveja perdida, pero deja a las demás guardadas. Entonces, no sé, cuando hacías el resumen, yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con los mundos no caídos? Finalmente nosotros vamos a hacer el libro de texto para ellos.
pero en una suerte de este redil, esta oveja que se perdió de este redil, que eran estos mundos creados por Dios. Finalmente Dios deja todo para ir a buscar a esa oveja que se perdió y llevarla y tenerla y vivir con ella para que nunca más se vuelva a perder. Eso quería comentar. Ya. Bueno, sobre lo primero que habías dicho quería decir algo, pero se me olvidó, me distraje un momento. Sobre la cultura de los dioses en relación a este concepto que Dios quería habitar con el pueblo de Israel. Sí, la verdad es que es algo único en el judaísmo y el cristianismo el que su Dios, que es todopoderoso, quiere habitar con el ser humano. En todas las otras culturas es el hombre el que debe alcanzar la divinidad. Debe subir a un monte, debe hacer mandas, penitencias, reencarnarse, experimentar un karma, cualquier cosa para tratar de alcanzar la divinidad, unirse con la divinidad. Pero el cristianismo y el judaísmo es al revés. De hecho, ni siquiera el hombre puede alcanzar la divinidad. Es demasiado trascendente. Es Dios quien desciende. Ahora, esto de que Dios habitará con el hombre cuando se cumplan todas las profecías, la última profecía de la Biblia, la Nueva Jerusalén, ¿se acuerdan cuando hablamos de la escatología realizada que enfatiza Juan en el Evangelio? Bueno, en Cristo ya se cumplió, porque Cristo ya vino, Dios ya vino a morar con el hombre. Ya hubo un tiempo cuando Dios vivió con el hombre. Juan 1:14, aquel verbo, el creador, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿veremos algún día a Dios? ¿Veremos su gloria? Juan nos está diciendo, sí, es futuro. Pero ya vino, ¿verdad? Y en Cristo la promesa se hace una realidad. Entonces tenemos toda la confianza en que estas maravillas con las que termina Apocalipsis, que parecen de otro mundo, ¿verdad? Algunos podrían decir, no, esto es fantasía, como los testigos que a mí me enseñaban que en realidad nunca íbamos a ver a Dios, que nunca íbamos a llegar al cielo. Tiene que ser simbólico porque no puede ser tanto, pero la verdad es que es así. Y el hecho de que Dios se haya hecho carne ya es una garantía de que se cumplirá hasta el último versículo del Apocalipsis. O sea, en Cristo nosotros tenemos una garantía, un anticipo de todo el Apocalipsis, de todo lo que tiene que venir. Hermano Héctor, buenas noches. Amén. Ivette parece que había encendido primero, o alguien que... Bueno, a ver, escuchemos al hermano Marco, Navia, y después a Ivette. Gracias, hermano, gusto saludarle, gracias por darme igualmente, hermano. Saludos desde Viña de Guilpué. Saludos, quería hermano. hacerle dos consultas, hermano, con respecto a unas dudas que tengo, cuál es su apreciación sobre estas dos dudas. El comentario bíblico no habla sobre los 5 meses de ausencia de la muerte. Entonces quería saber cómo usted interpretaba esa parte de la Biblia. Ya, bueno, se escuchó un poquito mal el audio, no sé a qué parte de la Biblia. ¿Lo repito? Sí. Ya. Apocalipsis 9:5, sí, no, Apocalipsis 9:5 habla de que Dios retira el poder de la muerte sobre la tierra. Porque Él dice que los hombres buscarán la muerte, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sí. Entonces, cuando yo voy al comentario bíblico adventista, no hay un comentario al respecto. Y he buscado y hay distintas opiniones. Entonces, yo quería preguntarle a usted si usted lo considera que es un tiempo literal o es una metáfora. ¿Cómo lo interpreta usted ese tiempo? Bueno, lea mi libro de los 3 ayes del Apocalipsis, ahí lo explico. Pero se lo puedo resumir, ¿verdad? Por favor. Sí. La verdad es que es una forma de decir común en el antiguo cercano oriente. Por ejemplo, Job dice que él desearía morir, pero la muerte ha huido de él. Y él desea morir, dice, ojalá hubiera muerto cuando nací, hubiera sido un abortivo. Jeremías también, ¿verdad? En sus lamentaciones,
él desearía morir, pero dice que ni siquiera la muerte lo quiere tomar en cuenta. Entonces, es una forma de decir que el tormento va a ser tan grande como el tormento que experimentó Job o el tormento que experimentó Jeremías, que la verdad parece que no se acaba nunca, porque por lo menos la muerte es como un alivio. ¿Mm? Pero en este tiempo, en el tiempo de la quinta trompeta, ¿verdad? Sobre todo después que murió Carlomagno, el protector de la iglesia se vio tan atormentada. Si ustedes leyeran las encíclicas papales desde el año 815 en adelante, está lleno de lamentos, de lamentaciones. Los papas dicen, ojalá no hubiéramos nacido para vivir este tiempo. Son momentos terribles de tortura para la Iglesia Católica por mano de los musulmanes. Así que la quinta trompeta se cumplió tal cual como dice allí Apocalipsis capítulo 9, los primeros 11 versículos, y se cumplió, ¿verdad?, en el papado medieval. ¿Ya? ¿Le puedo dar un contraargumento? Ya. Por ejemplo, en este momento, si una persona se ve sobrepasada con su vida en un acto de su libre albedrío, ¿cierto? Una persona que se convierte en suicida, toma esa facultad y determina poner fin a su vida. ¿No sería esa interpretación entonces en Apocalipsis 9:5 que Dios no le va a permitir al ser humano evadir los juicios que él tiene? Está pensado no desde una perspectiva moderna, sino desde la perspectiva bíblica. Job podría haberse quitado la vida también. Haber dicho, bueno, ya perdí a mis hijos, perdí a mi esposa, me mato. Jeremías también podría haberse suicidado, pero él siguió adelante y lo torturaban, sufrió cuantas cosas, pero siguió adelante. La idea no es acá de que las personas no podrán morir, serán inmortales, porque la inmortalidad del pecador es antibíblico. La verdad es que la inmortalidad solamente la puede otorgar Cristo. No hay otra inmortalidad que otorgará el Señor bíblicamente, digamos, mientras estemos en pecado, o mientras estemos en este mundo de pecado. Entonces, la expresión, como digo, debemos entenderla a la luz del Antiguo Testamento, porque la verdad es que el Apocalipsis está basado en el Antiguo Testamento, y sobre todo en el libro de Job. Job es la base para entender Apocalipsis. Las dos bestias, una del agua y otra de la tierra de Job, ¿verdad?, están en Apocalipsis 13, el juicio celestial, donde está Satanás, ¿verdad?, acusando, el acusador, también está presente en Apocalipsis. Job como el remanente que padece, ¿verdad?, y los tres amigos que tratan de condenarlo, nos recuerda la falsa trinidad o los tres espíritus inmundos. En fin, o sea, todo el libro de Job es un apocalipsis que lo vive un personaje y que después en Apocalipsis se cumple. Entonces esta metáfora de buscar la muerte y no hallarla también viene de Job. Ya. Mire, muy clara su apreciación, le agradezco. Y la segunda consulta es con respecto a Apocalipsis 21:2, en donde usted recién enunció delante, ¿cierto?, en su introducción del tema, cuando se dice que vi descender, ¿cierto?, a Jerusalén como una novia ataviada para su esposo. También en ese punto no hay consenso con respecto a los comentadores en relación a que en algunos momentos se habla como que la iglesia es la esposa, y en este caso se toma la referencia a que Jerusalén es la esposa. Pero hay una contradicción, ¿cierto?, al decir que si es la iglesia mientras está en la tierra no puede ser a su vez la esposa que está preparada para el esposo. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta o a qué se refiere? ¿Cuál es la esposa de Jesucristo en su segunda venida? Sí, bueno, en algunos contextos, la esposa de Cristo es la iglesia, nosotros, las personas que integramos la iglesia, y en otros contextos es Jerusalén. Por ejemplo, Gálatas, capítulo 4, me parece, que dice que Jerusalén, la Jerusalén celestial es nuestra madre, ¿verdad? Jerusalén la celestial. Y dice, nosotros somos los hijos
de la Jerusalén celestial. En ese contexto, él está diciendo que la Nueva Jerusalén es la madre nuestra y la esposa de Cristo, y nosotros somos hijos de Cristo. En otro contexto, nosotros somos la esposa, ¿verdad? En Corintio, por ejemplo, 2 Corintios 11:2, dice que somos la esposa, la novia del Cordero, ¿verdad? Presentémonos como una virgen pura a Cristo. Apocalipsis 19 dice que los santos están vestidos como novia para encontrarse con Cristo, pero acá en el capítulo 21 es Jerusalén, es digamos, la ciudad celestial, pero también podemos decir que en esa Jerusalén celestial que desciende al final del milenio, estamos nosotros también por la iglesia, porque recuerden que los santos son llevados al cielo con la segunda venida. Entonces cuando desciende la Nueva Jerusalén, desciende con los santos también. Pero para ser concreto, en Apocalipsis capítulo 21 y 22 es la ciudad, la esposa, la Nueva Jerusalén. Y la belleza, el adorno, se refiere a la gloria que emana de ella, ¿verdad? Es como de jaspe, como de oro, todas las características que describe. Ya, o sea que finalmente se podría concluir que se refiere principalmente a Jerusalén, no a la iglesia. En todo Apocalipsis. En ese contexto sí. Sí. Elena de White también la utiliza en ambas formas. En algunas partes utiliza textos para decir que la novia de Cristo es la iglesia, y en otros textos, en otros contextos utiliza textos de la Biblia para decir que la novia de Cristo es la Nueva Jerusalén. En Mateo capítulo 22, por ejemplo, la novia es Jerusalén y nosotros somos los invitados a la boda. ¿Se acuerda? Claro. Entonces allí tampoco somos nosotros, la iglesia, la novia, sino que somos los invitados. Claro, que justamente por eso disculpe, justo por eso le iba a preguntar, porque sería una contradicción ser invitado y a la vez la esposa. Claro, por supuesto. Es una contradicción Apocalipsis 5, 5 y 6, donde dice que Cristo es un cordero y un león y una raíz. O sea, o es una raíz del mundo vegetal, ¿Cómo empuja la puerta? o es un animal. La abre. Y por otro lado, De ahí si es un animal, abre la puerta. bueno, es un cordero que es manso y sacrificial, o es un león que es fiero. Entonces, son distintas metáforas que se utilizan para representar a un mismo elemento. Los dos testigos del Apocalipsis dicen que son dos olivos, pero también son dos candeleros. Y también son Moisés y Elías. Y son dos profetas. Estos dos profetas habían atormentado. Entonces, se utilizan varias metáforas para enriquecer la figura y para, digamos, dar un enfoque más completo. Perfecto. Muchas gracias por darse el tiempo de explicar esas dudas, hermano. Dios le bendiga. Ya, pues gracias. Vamos a escuchar la última pregunta. Ya pasamos las 10. La hermana Ivette lo pendiente. Bueno, la hermana Gloria y también hay otras preguntas escritas. Hermana Gloria, a ver. Yo quiero solamente sugerirle, pastor, aprovechando que el último día, si puede ser posible que usted nos haga un curso así también online del idioma griego. Si habría posibilidad. Puede ser, quizá, miren, vamos a mandar una encuesta por el WhatsApp. No se salgan todavía del grupo de WhatsApp. Recuerden que está pendiente la entrega de los diplomas. Entonces allí vamos a poner varias temáticas y ustedes pueden allí votar. Lo que yo creo que es como bien concreto, porque yo tengo bastante material y tengo un libro al respecto,